entonces cumpliendo los parámetros que nos ha dado la universidad frente a esta situación de pandemia que podemos estar padeciendo, me permito dirigirme a ustedes entonces en materia académica, reemplazando las horas de clase. El tema que iniciamos la clase pasada fue lo pertinente a la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Nos dirigimos o tratamos en la clase pasada lo pertinente a la ley en el tiempo y hablamos de la retroactividad y de la ultraactividad. Anotamos, por favor, que la ley rige a partir de su promulgación, esto es, a partir de el momento en que la ley es promulgada, es publicada en el Diario Oficial, momento a partir del cual la ley rige para todos. Hablamos que de acuerdo con el artículo 57 del Código de Régimen Político y Municipal, en principio se dice que la ley rige 2 meses después de su publicación, de su promulgación. Sin embargo, anotábamos en ese momento que ese término de los 2 meses hoy en día no es tan riguroso en cuanto era válido en el pasado, cuando las comunicaciones en Colombia estaban bastante limitadas, eran bastante difíciles, pero hoy en día, noten ustedes que las comunicaciones son muy rápidas, la nueva tecnología nos permite de verdad saber qué es lo que está pasando y, como dice vulgarmente, la última noticia Caracol se la comunica. En ese orden de ideas, la ley prácticamente hoy en día entra a regir a partir del momento de su publicación, de su promulgación. Esto es, de la publicación en el Diario Oficial. Nosotros sabemos en verdad cuándo empieza a regir una ley, porque por lo general el último artículo de toda ley nos está diciendo a partir de cuándo rige una ley. Puede ser que no sean 2 meses, puede ser que el legislador no solamente diga que rige a partir de este momento, que fue publicada, que fue promulgada, sino que en algunos casos se toma un tiempo mayor. En la expedición de los códigos de procedimiento penal y del Código Penal últimos, ha dado un espacio de tiempo mucho mayor, 1 año, en consideración a que es preciso que los jueces, que los litigantes, que los estudiosos del derecho conozcan la ley, la estudien, la analicen, la critiquen, y en ese orden para que entre a regir con pleno conocimiento. Pues bien, entonces sabemos cuándo empieza a regir una ley. La verdad no sabemos hasta cuándo va a regir una ley. La ley va a regir indefinidamente en el tiempo hasta que otra ley la derogue, hasta que otra ley la modifique o que la ley sea declarada inconstitucional. Frente a este punto de la vigencia de la ley, tenemos que decir que el derecho es refractario, al derecho no le gusta que la ley rija para el pasado. En ese orden de ideas siempre la ley está rigiendo para el futuro, y ello en consideración a que una ley retroactiva puede vulnerar, puede lesionar derechos adquiridos que son ampliamente respaldados y garantizados por la Constitución Nacional y por la ley. Entonces el derecho en verdad es refractario, no le gusta que la ley sea retroactiva. Sin embargo, en materia penal, la ley es retroactiva en cuanto se afirma por principio constitucional de que toda ley permisiva o favorable se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. En ese orden, una ley nueva rige para el pasado, esto es, se torna retroactiva, como lo dijimos en ese momento, se torna retroactiva en cuanto la nueva ley puede, en una primera hipótesis, quitarle a una conducta el carácter delictiva. Lo que era delito dejó de ser delito. En ese orden de ideas, si la nueva ley
le quita el carácter delictivo a esa conducta, pues lógicamente esa ley es más favorable a los intereses del procesado y lo que era delito deja de serlo. Esto no solamente rige para quienes están siendo procesados, para quienes están siendo juzgados, sino incluso para los condenados, las personas que están purgando, piense, una pena privativa de la libertad por una conducta delictiva, de inmediato quedarían en libertad, de inmediato cesan los efectos penales, porque lo que era delito dejó de ser delito. En ese mismo orden de ideas podría presentarse el caso de que la conducta que era delictiva pasa a ser contravencional, y lógicamente la conducta contravencional, si bien tiene un carácter de como conducta indebida o ilícita dentro del Código de Policía, lógicamente las consecuencias de una contravención son bien diferentes a las consecuencias de una conducta penal. Por lo general, como lo anotábamos en el momento que hicimos la distinción entre delito y contravención, la conducta contravencional se castiga con multas. En algunos casos excepcionales puede haber arresto, pero la mayor parte de las conductas contravencionales son de carácter punitivo con multa, y lógicamente la multa pues es mucho más favorable en un momento dado que una pena privativa de la libertad. Puede también suceder que la conducta penal, la nueva ley penal, conlleve una sanción menor en cuanto a los mínimos y los máximos que señala el dispositivo penal frente a la pena. Piense usted, el anterior, la ley que regía tenía para un delito una pena de 8 a 15 años, y la nueva ley rebaja ostensiblemente tanto el mínimo como el máximo. En ese orden de 8 y 15 años, la nueva ley establece unas penas de 3 a 8 años. Mire usted que en este momento, pues la nueva ley contiene unas consecuencias penales mucho más favorables, una pena mucho más benigna, y por lo tanto rige de preferencia. O puede ser que en un momento dado el legislador nuevo, la nueva ley, establezca una diferencia, por ejemplo, en que disminuye el mínimo pero aumenta el máximo, o viceversa, aumenta el mínimo y disminuye el máximo. En ese orden le correspondería al juez analizar cuál de esas leyes es la más favorable, y en ese orden va a tener usted, señor juez, que hacer una valoración respecto de qué ley le conviene dentro del concepto de favorabilidad a efectos de aplicar, reiteramos, la más favorable. El juez va a tener que hacer un juicio frente a si a esta persona le vamos a imponer una pena mínima o si le vamos a imponer una pena máxima, y en ese orden aplicar esa ley, bien por cuanto lo favorece el mínimo o bien porque lo viene a favorecer el máximo. Tal vez lo que sí no es válido, y en algún tiempo esa tesis primó en la Corte Suprema, es lo que llamamos la famosa lex tertia, de que el juez podía tomar de una ley lo favorable y de otra ley lo favorable, y en ese orden amalgamar aquel mínimo de esa ley con este máximo de esta nueva ley, y hacer una especie ahí de colcha de retazos, de amalgama, que en principio no es válido, porque el juez se estaría convirtiendo en ese punto como un legislador, y el juez no es legislador. Entonces le corresponde al juez es analizar muy juiciosamente, muy prudentemente, muy analíticamente y muy críticamente cuál es la ley más favorable y aplicarla en todo su contenido. El otro punto que se debe tratar entonces es el contrario, es el de la ultraactividad de la ley penal. La ley penal, la ley rige hasta un momento dado, y rige porque, lo decíamos hace un momento, la ley deja de regir porque fue derogada, porque fue modificada, porque se le restaron todos los efectos de la ley anterior, y surge una nueva ley,
o la ley fue declarada, reiteramos, también inconstitucional. Entonces surge una nueva ley. Pero podemos pensar también que esa ley anterior, la ley antigua, la ley derogada, era más favorable que la ley nueva, que tiene unas mayores, unas más graves consecuencias punitivas. En ese orden de ideas, la ley penal vieja, antigua, la ley derogada, sigue rigiendo, se torna ultraactiva, sigue rigiendo a pesar de estar derogada, pero solamente para aquellos casos dentro de los cuales se cometió la conducta, se realizó la conducta. Durante el tiempo que esa ley rigió, si durante ese término se cometió un delito, esa conducta debe regirse por la ley derogada, por cuanto, reiteramos, esa ley es más favorable. No, lógicamente, no la ley nueva, porque la ley nueva le resulta más desfavorable. Piense usted en el caso del homicidio, en una ley anterior, que la pena era de 8 a 15 años, y la nueva ley contempla para el homicidio unas penas de 10, de 15 años a 30. Lógicamente, la ley nueva es desfavorable, la ley antigua es favorable. La ley nueva solamente se va a aplicar para los casos que sucedan, para los casos que se consumen dentro de la vigencia de esa ley, de la ley nueva. Y la ley antigua se seguirá aplicando, reiteramos, ultraactivamente frente a los casos que fueron consumados dentro de la vigencia de esa ley. Esa sería, por favor, mis queridos amigos, el punto de la favorabilidad de la ley penal en materia de retroactividad y de ultraactividad. La aplicación de la ley en el espacio, nos regimos ciertamente por 4 principios. En principio, esta aplicación de la ley está contemplada de los artículos 14, 15, 16 y 17 del Código Penal. Esta aplicación de la ley penal se rige por 4 principios: el principio de la territorialidad, el principio personal, el principio real o de defensa y el principio universal. El principio territorial lo establece de manera muy clara el artículo 14, cuando dice que la ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas por el derecho internacional. Entonces, el principio que rige en este punto es que la ley penal colombiana se le aplica a toda persona sin distinción alguna de nacionalidad, si en el territorio nacional infringe la ley penal colombiana. No importa que sea francés, español, venezolano, ruso, etc. Si una persona extranjera llega a nuestro territorio y comete un delito, a él se le aplicará la ley penal colombiana sin distinción alguna. La única excepción es todo lo pertinente a las personas que gozan de inmunidad diplomática, como lo dice, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. Aquí se pueden presentar indudablemente diferentes factores, porque puede darse el caso de un delito que empieza a consumarse o a realizarse en un determinado territorio y el resultado, la consumación, se produce en otro territorio. Piense usted, la persona que empieza en Colombia, diga usted en Bogotá, donde ingiere las cápsulas de cocaína, las traga, vulgarmente hablando, y se dirige al aeropuerto, toma un avión y
cantidad de sustancias psicoactivas, con esas cápsulas, llega al aeropuerto de Madrid, al aeropuerto de Miami, al aeropuerto de Nueva York, etcétera, etcétera. En este orden hay 4 teorías, o hay 3 teorías en principio. La teoría del lugar donde se realizó, donde se tuvo la intención de cometer el delito, donde se desarrolló la acción y donde se consiguió el resultado. Por lo general prima la tercera teoría, la teoría donde se desarrolla o donde se consigue el resultado de la acción. Sin embargo, note usted que en estos casos, si la persona que ha consumido la droga, que va indudablemente con su estómago, en sus intestinos, ya una cantidad de cápsulas, y es sorprendida en el aeropuerto El Dorado, pues lógicamente mire usted que sí, la intención es de cometer el delito se desarrolla en Colombia, pero mire usted que en Colombia fue donde se frustró el viaje de esta persona. Y en ese orden de ideas se le aplicará a esta persona la ley penal colombiana. Pero si la persona logró salir del país y en verdad llega al aeropuerto de Madrid, al aeropuerto de Barajas, o llega al aeropuerto de París, al Charles de Gaulle, o llega al aeropuerto de Miami, con esa droga y allí es decomisada la droga, pues indudablemente que se le aplicará la ley estadounidense bajo el concepto, o la ley francesa o la ley española, bajo el concepto de que hemos venido tratando del principio de territorialidad. Toda persona que infrinja la ley penal de un estado se le aplica esa ley penal. Entonces dice el artículo 14, la conducta punible se considera realizada en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción. En un primer caso, si la persona fue sorprendida en el aeropuerto El Dorado, pues indudablemente se le aplica la ley penal colombiana. El lugar donde debió realizarse la acción omitida, piense usted, la persona va en el avión, ¿no es cierto? Y ayer el avión, las señoritas azafatas, entiendo, ponen mucho cuidado en quién en el vuelo consume o no consume la comida que dan en el avión o la gaseosa, porque la persona que ha ingerido estas cápsulas no puede tomar durante el viaje absolutamente nada. Entonces ellas van chequeando, y quien no consume alimentos indudablemente es porque no puede consumir, y en ese orden ya van avisando al aeropuerto respectivo. En ese orden de ideas, si la persona llegara a Miami, la persona llegara a Nueva York, la persona llegara al aeropuerto de Madrid, pues ya las autoridades lo pasan a rayos X y allí le decomisan y le capturan por la injerencia de esa y el hallazgo de esa droga. Entonces, el lugar en donde debió realizarse la acción omitida o el lugar donde debió producirse el resultado. Muchas veces esta gente va en tránsito. Parece que algunos de estos van en el aeropuerto de Barajas en España, pero ellos van hacia el Medio Oriente o ellos van hacia otro destino. En ese orden de ideas, reitero, en el lugar donde se produjo el resultado o donde se produjo la acción parcialmente. Hay un punto que lógicamente deberíamos tratarlo ya, y es el de que la acción el hombre no solamente responde por acción, sino también por omisión. Sí, es cierto, la mayor parte de los delitos son de acción: el matar, el hurtar, el falsificar, los delitos sexuales, pues todos son delitos de acción. El matar implica una conducta positiva, el hurtar indica una conducta positiva, el falsificar indica una conducta positiva, una conducta de acción. Pero hay delitos en donde puede no realizarse el delito por una acción, sino por una omisión. No por cualquier omisión, sino cuando usted omite el deber, cuando usted omite cumplir con una función
con una regla a la que usted está obligado. Por ejemplo, un caso típico, y es el ejemplo clásico de una omisión, es la madre que con el fin de darle muerte a su hijo no lo amamanta, ¿cierto? La madre tiene la obligación de amamantar, la madre tiene la obligación de alimentar. La supervivencia del niño depende del amamantamiento, de la lactancia. Si a este niño no se le pone a lactar y lo hacen con el fin de darle muerte, pues indudablemente la madre ha omitido una acción a la que estaba obligada. Igualmente, los funcionarios públicos que omiten, retardan o rehúsan un acto propio de sus funciones cometen un delito por omisión. Repito, esto es una excepción. Lógicamente los delitos todos son de acción. Por excepción podemos cometer un delito por omisión. Pero en ese caso se requiere que la acción sea evidentemente de carácter legal. Bien, el artículo 15 contempla la llamada territorialidad por extensión. La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa la conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado o explotada por este que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los convenios internacionales. Se aplicará igualmente al que cometa la conducta a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional que se halla en alta mar. Por favor, el concepto de Estado, como ustedes saben, implica tres elementos. El Estado se compone de tres elementos. Un marco territorial, ¿cierto? Entre nosotros, pues que va desde la Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta el Arauca, el marco territorial, con una plataforma aérea infinita. No tenemos es un espacio limitado, y nuestro mar territorial también con una plataforma marítima. Ese es el elemento territorial del Estado, que es fundamental. El otro elemento del Estado es indudablemente el pueblo, la nación que está conformada no solamente por los habitantes en sí, sino por todo lo que concierne al habitante, su raza, su lengua, su nacionalidad, su idiosincrasia, su religión, etcétera, sus costumbres, etcétera, y una forma de gobierno. Entonces, en el marco territorial hemos dicho que toda persona que infrinja la ley penal colombiana está sometida a la ley colombiana. Se aplica indudablemente a los delitos que se cometen dentro del espacio aéreo, como los delitos que se cometan dentro de nuestras aguas territoriales, dentro de nuestro mar territorial. Y lógicamente fuera de ese mar territorial, pues ya tenemos aguas internacionales. Entonces, si una persona comete un delito dentro del espacio territorial, dentro del espacio aéreo, dentro del mar territorial o el espacio marítimo, la ley penal colombiana es la aplicable. Y se le aplica esa ley penal colombiana a toda persona que cometa ese delito a bordo de nave o aeronave. Naves mercantes o naves de carácter privado, como son los aviones de Avianca, los aviones de Latam, etcétera, o aviones extranjeros, Iberia, los aviones de Lufthansa, los de Varig, etcétera, de acuerdo al país a donde estos señores pertenezcan. En principio, las naves de carácter privado son una extensión del territorio colombiano, pero si los delitos se cometen dentro de esa nave de territorio, de esa nave colombiana o de esa nave extranjera, si el delito se comete a bordo dentro del espacio territorial colombiano o dentro del espacio aéreo o marítimo colombiano, es la ley penal colombiana la aplicable.
Si este avión, si este barco está fuera ya en aguas internacionales o en aguas territoriales de otro estado, por lo general le corresponde la competencia para conocer de esos delitos va a estar en manos de las autoridades extranjeras de los países en donde se cometió ese delito, bien en mar internacional o en mar territorial extranjero. La verdad, la persona puede ir en un avión de Iberia, vuelo Bogotá-Madrid. Puede ser, y sería lo ideal, que el delito se cometa en aguas internacionales o ya en aguas españolas o en territorio español. Lógicamente, la competencia será de las autoridades españolas, porque se cometió en territorio español o porque se cometió en aguas internacionales dentro de una nave extranjera. El capitán del barco, el capitán del avión, debe entregar a esta persona que ha cometido un delito dentro de la nave en el momento que toque un puerto extranjero. En ese orden, si vamos en el vuelo Bogotá-Madrid, y reitero, el delito se comete en aguas internacionales, y el avión pues lógicamente no va a parar en ninguna parte, son vuelos directos ya. Una vez llegue el avión a Madrid, el capitán del barco, que es la suprema autoridad, o del avión, que es la suprema autoridad, debe entregar a esta persona a las autoridades españolas. En ese orden será la justicia española la encargada. O si el barco o el avión se dirige de Bogotá, de Madrid a Colombia, y es en sentido contrario, pues de igual manera, si el barco llega a Bogotá, si el avión llega a Bogotá, si el barco llega a Cartagena, pues indudablemente es allí donde debe entregarse esta persona y sometida a la justicia penal colombiana. El punto que ha tenido discusión y ha sido materia en materia internacional es el punto de las naves de guerra, de los barcos y de los aviones de guerra, de los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana o de la Fuerza Aérea o de la Marina colombiana. O de cualquier país. Lógicamente se entiende que estas naves son una extensión del territorio en cualquier lugar donde se encuentren. Sin embargo, este principio que regía en los códigos anteriores hoy da la impresión, y todo indica, y así lo establece el autor Fernando Velázquez, hoy no se aplica. Mire usted que dice: se aplicará igualmente al que cometa la conducta a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional que se halle en alta mar cuando no se hubiera iniciado acción penal en el exterior. Entonces, ese principio de que un delito que se cometiera en barco de la Armada o en un avión de la Fuerza Aérea en el exterior, por el hecho de estar en el exterior y por el hecho de ser una extensión del territorio nacional, hoy en día parece que esto no rige, y la persona que cometa un delito en aguas internacionales o en puerto o en tierra extranjera o en naves o en aguas extranjeras, le corresponde la ley penal de ese país. Bien. Ese sería el principio, a grosso modo, de la territorialidad por extensión y del principio de territorialidad. El artículo 16 consagra entonces el estatuto de la extraterritorialidad y se trata de aquellas personas colombianas o extranjeras que cometen delitos en el extranjero contra los intereses de Colombia o en Colombia contra los intereses de otro país.
Entonces, el primer principio lo tenemos en el principio real o de defensa, que está consagrado en el numeral primero del artículo 16, que fue modificado por la ley 1121 del 2006, artículo 22. Este estatuto real o de defensa se aplica o se consagra, perdón, en el numeral primero y en el numeral quinto. Y se trata de lo siguiente, dice: la persona que comete en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado y al extranjero que fue los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 se encuentre en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado. ¿Por qué se llama el Estatuto Real o de Defensa? Porque en verdad se está consagrando que se le aplica la ley penal colombiana a el extranjero que desde el extranjero comete un delito contra los intereses del Estado colombiano. Entonces, por favor, el numeral primero y el numeral quinto de esta norma consagra, reitero, el Estatuto Real o de Defensa. Miren ustedes, por favor, lo siguiente. Dice el artículo, menciona el numeral primero: a la persona que cometa en el extranjero. Cuando dice a la persona, se está refiriendo a cualquier persona, nacional, colombiano o extranjero. A la persona, entonces, nacional o extranjero, que cometa en el extranjero, que fuera de Colombia, cometa un delito contra la existencia y la seguridad del Estado. Por eso se llama Estatuto Real o de Defensa, porque se está protegiendo los intereses del Estado colombiano. Delito contra la existencia y la seguridad del Estado colombiano, contra el régimen constitucional, delitos que van contra el régimen constitucional del Estado colombiano, contra el orden económico y social, excepto la conducta definida en el artículo 233 del presente código, contra la administración pública, el que falsifique moneda nacional o incurra en financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes que este estatuto se regula la conducta de aquellas personas nacionales o extranjeras que desde el extranjero cometen un delito contra los intereses del Estado colombiano en los delitos que aquí se señalan contra la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra la administración pública, la falsificación de moneda o la financiación de terrorismo, etcétera, etcétera. Y el numeral quinto, que ya no contempla a los nacionales colombianos y no concretamente al extranjero, que fueran los casos previstos en los numerales primero, segundo y tercero, se encuentra en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado o de un nacional colombiano, que la ley colombiana reprima con pena privativa de la libertad, cuyo mínimo no sea inferior a 2 años. Entonces se trata, reitero, ya no solamente el nacional colombiano ni el nacional extranjero, sino del extranjero concretamente, que fuera de los casos previstos en los numerales el 2, 3 y 4, se encuentra en Colombia después de haber cometido un delito en el exterior en perjuicio de un nacional colombiano o del Estado colombiano. Bien, el otro estatuto es el estatuto personal, el 2, 3 y 4. Por favor, para allá el artículo 19 del Código Civil regula de que el estado civil de las personas nos persigue a donde quiera que nosotros estemos. El artículo, los numerales 2, 3 y 4 se refieren concretamente al colombiano. Primero, a la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad diplomática y cometa un delito en el extranjero. A esa persona, colombiano, que estando en el extranjero, que goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa un delito en el extranjero, se le aplica la ley penal colombiana. ¿Por qué? Porque goza de inmunidad diplomática, porque él está en verdad en el extranjero y en el momento de cometer el delito tenía la prerrogativa de la inmunidad diplomática y cometió el delito dentro de esa circunstancia. Segundo, a la persona que esté al servicio del Estado colombiano que no goce de inmunidad diplomática. Entonces, ya es
cualquier persona de nosotros que está en el extranjero al servicio del Estado colombiano, pero que no goza de fuero diplomático, no goza de inmunidad reconocida por el derecho internacional y comete en el extranjero delito distinto de los numerales de los mencionados en el numeral primero. Es decir, aquí se trata de una persona que está una persona colombiana que está al servicio del Estado colombiano, pero sin fuero diplomático. Piense usted, el señor ministro de cualquier cartera que está en unas diligencias oficiales en el extranjero y comete un delito. Esa persona, mire usted, está en el extranjero, está al servicio del Estado colombiano, él no está de vacaciones, él no está en un momento dado en una visita pues, de carácter social o cosa por el estilo, está en el extranjero realizando gestiones del Estado colombiano en el extranjero y comete un delito. A esa persona se le aplica la ley penal colombiana si no hubiera sido juzgado en el exterior, esto es muy claro, y comete en el extranjero delito distinto de lo mencionado en el numeral primero, cuando no hubiera sido juzgado en el exterior. Si este señor ministro cometió el delito en el extranjero, estando en el extranjero, pues decir, en principio a él le corresponde la ley extranjera, pero como estaba al servicio del Estado colombiano, se le juzga por la ley penal colombiana. Siempre y cuando, reiteramos aquí lo dice la norma muy clara, cuando no hubiera sido juzgado en el exterior. Y finalmente el numeral cuarto, que es cualquiera de nosotros, al nacional que fue los casos previstos en los numerales anteriores, se encuentra en Colombia después de haber cometido un delito en el territorio extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la libertad que no se inferior a 2 años. Es decir, es el caso nuestro, Mario Mantilla, que está en Nueva York, cometió un delito en Nueva York, y después de haber cometido ese delito en Nueva York, llega a Colombia, se encuentra en Colombia, se le aplicaría la ley penal colombiana, siempre y cuando que el delito que cometí en el extranjero tenga con pena privativa de la libertad cuya no sea inferior a 2 años. Es decir, no vamos tampoco, no va a reprimir Colombia, podemos hablar de verdad, porque no, en un momento dado de una verdadera impunidad en el evento de que los delitos sean de muy poca monta, delitos muy menores, esos delitos, sí, podríamos decirlos, tendrían una impunidad, porque aquí lo está estableciendo muy claramente, cuyo mínimo no se inferior a 2 años y no hubiera sido juzgado en el exterior. Si se trata de pena inferior, no se procederá sino mediante querella de parte o a petición del Procurador General de la Nación. ¿Qué significa, tal vez para ustedes sea un término nuevo, el término de querella de parte? Los delitos, en principio, en procedimiento penal, todo delito es investigable de oficio, es decir, no se necesita de una denuncia. La querella solamente procede en determinados y en excepcionales casos. Entonces, todo delito se investiga de oficio, no es necesario que usted presente denuncia. Pero hay delitos en donde sí se requiere obligatoriamente, la ley exige necesariamente la querella, es decir, que haya una denuncia de por medio. Y finalmente el numeral sexto contempla el llamado estatuto internacional o el estatuto extranjero. Este estatuto, este numeral sexto, consagra una política del Estado colombiano y de los estados que todos están interesados en luchar contra el crimen. De no existir esta norma, pues se nos convertiría en un momento dado un estado en una cueva de Rolando. Sería el refugio en Colombia de toda la delincuencia internacional. Entonces Colombia, como todos los demás estados, están interesados en combatir la delincuencia internacional. Es decir, no podemos darle cabida al delincuente extranjero que llega del extranjero a residir en Colombia o a permanecer en Colombia evadiendo la justicia de otros países. Entonces Colombia reprime a estas conductas, pero bajo determinadas circunstancias. Primero, que esa persona extranjera, después de haber delinquido en el extranjero, esté en Colombia.
primero, que se halle en territorio colombiano. Pues a nosotros no nos interesa si un gringo, si un americano, si un estadounidense cometió un delito en el Canadá. Eso no es problema de nosotros. Pero sí es problema de nosotros que ese estadounidense llegue a Colombia y que se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en los Estados Unidos. Entonces, esa persona que está en Colombia, después de haber delinquido en el extranjero, si está en territorio colombiano, nos corresponde examinar si se le aplica la ley penal colombiana. Entonces, primer requisito, que se halle en territorio colombiano. Segundo, que tenga señalada en Colombia una pena privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a 3 años. Reitero, no está interesados los países en sancionar conductas menores, porque entonces, si no somos capaces nosotros de tener una justicia eficiente con toda la carga procesal nuestra y toda la cantidad de delitos que se están cometiendo en Colombia, pues muy grave también sería para nosotros hacernos cargo de la justicia extranjera. Entonces, no es por delitos de menor entidad, tiene que ser un delito que tenga una pena privativa de mayor... Que no se trate de delito político. Ese es un punto delicado, por favor, que no se me vaya a interpretar que estoy haciendo una apología del delito. Hay 2 clases de delincuentes, ¿no es cierto? El delito común y corriente y el delincuente político. El delincuente político se le considera como una persona rebelde, como una persona que si bien comete delitos, los comete bajo una causa noble, bajo una causa de rebeldía frente a una inconformidad frente a la estructura del Estado. El político rebelde, pues, de verdad delinque, pero delinque bajo una condición especial. Él tiene dentro de las causas, dentro de los móviles del delito, posiblemente el ideal equivocado, posiblemente también, de cambiar la estructura del Estado. Note ustedes, Bolívar, Santander, nuestros próceres de la independencia, pues fueron unos delincuentes políticos en su momento. Tomás de Aquino, les anunciaba yo en alguna clase a ustedes, él dice que es lícito resistir al tirano cuando la tiranía se torna insoportable. Cuando la tiranía se torna insoportable, no es el resistir por resistir, no es que yo estoy inconforme con este régimen y al instante me alzo en armas, bla, bla, bla. No es ese el punto, ¿cierto? Pero sí cuando la tiranía se torna insoportable. En ese orden de ideas, el delincuente político que delinque bajo unos determinados esquemas de cambio de estructuras de un Estado, bajo cambio de condiciones económicas, políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Esta persona, por ser un rebelde dentro de esos esquemas, tiene un tratamiento especial diferente. Entonces, a Colombia no le aplica pena y no se le aplica la ley penal colombiana cuando se trata de un delincuente político. Y cuarto, que solicitada la extradición a Colombia, la extradición no hubiera sido concedida por el gobierno colombiano. Enseguida pasamos a ver la extradición y anotaremos este punto entonces, cuando a Colombia le solicitan la extradición. Un Estado extranjero, un Estado diferente al colombiano, pues nos pide a Colombia la entrega o la extradición de una persona. Colombia debe examinar toda la documentación que se presenta a este señor a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema, y si Colombia llega a la conclusión que no puede o que no extradita a esa persona, si a Colombia le han pedido la extradición y Colombia no lo extradita, Colombia no le puede aplicar la justicia colombiana. Que solicitada la extradición no hubiera sido concedida por el gobierno colombiano, cuando la extradición no fuera aceptada, habrá lugar a proceso penal. Bien, ese sería entonces lo pertinente a la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. La extradición, por favor. El otro punto en esta
en este capítulo es lo pertinente a la extradición. El artículo 18 del Código Penal dice simplemente que la extradición se podrá conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y de su efecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos y no procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del acto legislativo 01 del 97. Por favor, sí, la extradición es la institución por medio de la cual Colombia puede pedir a un país extranjero que le entreguen, que le extraditen al nacional colombiano cuando este nacional se encuentra en el extranjero después de haber cometido un delito en Colombia. Esa sería la llamada extradición activa, que Colombia pide la extradición de los nacionales que han cometido un delito en el extranjero, que han cometido un delito en Colombia después y se encuentran en el extranjero, o la extradición pasiva, que radica en cuando a Colombia le pide un Estado extranjero que entregue a un extranjero que se encuentra en Colombia después de haber cometido el delito en el extranjero. Entonces, en ese orden de ideas, la extradición puede ser de dos clases, activa o pasiva. Activa cuando Colombia la pide, pasiva cuando a Colombia le piden la extradición. La extradición se rige en principio por los tratados internacionales. De verdad que en este punto la legislación penal colombiana, pues mire usted que salimos en el Código Penal con un solo artículo. La extradición se rige por tratados internacionales. En su defecto, que no haya tratado internacional, la extradición se rige por las normas del Código de Procedimiento Penal. En este caso, la extradición se encuentra contemplada en el artículo 508 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 508 y siguientes. En el evento de que no haya tratado internacional y de que la norma procesal se tenga huecos, tenga lagunas para el efecto de la extradición, rige también el llamado principio de la reciprocidad internacional. ¿Qué es la reciprocidad internacional? Pues es un principio del derecho internacional de cara puramente francesa, la reciprocité, en el sentido de que yo, Colombia, procedo a extraditar de acuerdo con la costumbre internacional, así como usted se porte conmigo en tu casa, yo me porto con usted en mi casa. El trato que a Colombia le den, Colombia de igual manera lo dará. Ese es el principio internacional. La extradición se rige en principio en tres fases, o hay tres postulados frente a la extradición, tres maneras de extraditar. Uno sería la extradición eminentemente donde rigen las normas del Poder Ejecutivo, de la rama administrativa, del Poder Público, y en ese orden solamente la extradición la concederá la rama ejecutiva del Poder Público, el presidente y sus ministros. O la otra forma de extradición es a través de la rama judicial, es decir, solamente los jueces de la República son los únicos encargados de extraditar. En ese caso, pues la Corte Suprema de Justicia. Pero la mayor parte de los países contemplan un sistema mixto en donde se tiene que la extradición se rige tanto por las autoridades de la rama ejecutiva
como por autoridades de la rama judicial. En ese orden, todo el trámite de la extradición se tramita en principio por los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores. Es el Ministerio de Justicia quien allegará toda la documentación pertinente y luego pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se complementará, y finalmente una vez que esa documentación esté completa, se pasa a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emita un concepto. Si el concepto de la Sala Penal de la Corte es afirmativo en el sentido de que se puede proceder a extraditar a una persona, es facultativo del señor Presidente de la República, en últimas, del señor Presidente de la República es facultativo de concederla o no concederla por razones políticas o de conveniencia internacional. La Corte emite un concepto favorable, pero ese concepto no obliga al gobierno, a la rama ejecutiva, al gobierno. El gobierno perfectamente puede conceder la extradición o puede negarla. Reitero, por razones eminentemente políticas, por razones económicas, por razones de política internacional. Por el contrario, si el concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es negativo, ese concepto negativo sí obliga al gobierno, y con ese concepto negativo Colombia no podrá extraditar a esta persona. Les ruego el favor, mis queridos estudiantes, entonces, para no hacerme más largo, de que estudien, de que lean, por favor, los artículos pertinentes en el Código de Procedimiento Penal de la extradición, que no ofrecen mayor inconveniente. Simplemente, como les digo, toda la documentación se realiza, todo el estudio y toda la documentación se realiza a través de los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores. Aquí lo establece el artículo 513, 514, recibe la documentación del Ministerio de Relaciones, ordenará que pasen al Ministerio de Justicia, luego de estar completo de estos expedientes pasa a la Corte Suprema de Justicia para su estudio. El concepto de la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema, dice el artículo 519, obligará al gobierno, pero si fuere favorable a la extradición lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. Colombia no extradita a una persona si a esa persona la van a someter a pena de muerte. Colombia no extradita a una persona mientras no se le garantice que solamente se le va a juzgar por los delitos por los que ha sido solicitado. Colombia no extradita si en el evento le pueden imputar otros delitos o si no han sido allegados todos los cargos pertinentes sobre los delitos que se le van a imputar, si se le violan sus principios de dignidad de persona humana, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho, queridos amigos. Les ruego el favor entonces de que lean y estudien, por favor, sobre este tema en los apuntes que hemos fotocopiado, en las fotocopias que les vamos a facilitar, que es el capítulo 4 del libro de Reyes Echandía, el capítulo 4 de la página 61 a la página 85, y en el libro de Fernando Velázquez Velázquez, de igual manera el libro de la página 141 a la página 163, capítulo 7 del libro. Cualquier duda que ustedes tengan, de verdad estoy dispuesto a resolverla. Me llaman, por favor, mi teléfono
310-680-8276. Estoy a disposición de ustedes. Ha sido una charla un tanto rápida, pero verdad no creo que tenga mayores problemas. Muchas gracias y estaremos pendientes.